Estimados estudiantes, hoy les voy a explicar sobre cómo deben desarrollar la actividad del foro académico del segundo bimestre correspondiente a la asignatura de Arquitectura de Redes. Voy a ingresar al navegador donde ya tengo abierto la plataforma Canvas. Aquí, por favor, ingresar a la actividad del foro correspondiente al segundo bimestre. Hacemos clic. Revisen por favor, el peso es del 20%, o sea 2 puntos. Lean detenidamente lo que dice en estrategias didácticas. Es importante que ustedes consideren estos 6 puntos que se está especificando en la actividad. Ahora, previo a ello, es importante que ustedes revisen nuevamente, insisto, en la rúbrica. ¿Qué nos dice la rúbrica? La rúbrica nos muestra 4 criterios, al igual que en el primer bimestre son los mismos criterios. El primer criterio tiene relación con el tema que ustedes están redactando en sí, que debe estar claro, deben sustentarlo con fuentes bibliográficas, deben distinguir claramente el criterio de los estudiantes con respecto a lo expresado por los autores. Entonces, aquí, por favor, tomar en cuenta las citaciones y las referencias, con el fin que dentro del texto podamos separar todo lo relacionado al aporte que ustedes están dando en sí y también qué dicen los autores respecto a ese tema. Entonces es importante diferenciar eso y citar y hacer que la bibliografía aparezca al final del documento. El segundo criterio, una vez que ustedes lancen ya sus respuestas dentro del foro, tienen que comentar los aportes de sus compañeros. Aquí no se olviden, por favor, de comentar, ya que este criterio tiene también un puntaje alto, que es del 2,5 puntos. La ortografía y la redacción tiene que ver con la parte de los errores ortográficos o tipográficos que ustedes puedan tener. Hay que tener mucho cuidado en ello. Y en la redacción, la presentación del documento debe ser coherente, estar bien estructurado, tal como yo les voy a pedir. O sea, sí debe estar cumpliéndose lo que se va a especificar en este video respecto a la actividad del foro académico. Todos estos criterios tienen cada uno de ellos 2.5. En este segundo bimestre voy a calificar estrictamente en base a estos criterios. Cerremos la rúbrica. Ahora, ¿cómo van a desarrollar en sí esta actividad? Tienen que tener en consideración, como les dije, estos 6 puntos que están aquí. Para ello vamos a copiarlos para evitar obviar alguno de estos puntos. Vamos a entrar a la parte de respuestas directamente en el editor. Aquí sí les pido, por favor, no deben adjuntar ningún archivo, deben redactarlo directamente en el editor. Vamos a pegar lo que acabo de copiar. ¿Cuál es el tema? También podemos copiarlo de aquí, aplicaciones de redes multimedia. Nos vamos aquí, hacemos Enter. Ya tenemos todos los puntos y el tema en sí de la aplicación de redes multimedia. Ahora, vamos a considerar ciertos elementos que les voy a explicar. Primeramente, ¿a qué le llamamos antecedentes? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de las aplicaciones de redes multimedia? ¿Cuál es la necesidad de utilizar la tecnología multimedia en el proceso educativo? Van a redactar unas conclusiones y al final van a colocar la bibliografía de todas las citas que ustedes van a colocar dentro de los 4 primeros puntos, porque las conclusiones no tienen citaciones, no van a colocar allí, únicamente en los 4 primeros puntos. Ahora, aquí les voy a dar un valor agregado como parte de este video, algo que deben ustedes conocer, porque a continuación simplemente me voy a referir ya a esos términos. Cuando nosotros citamos dentro de un documento, debemos considerar 2 tipos de citas. ¿Cuáles son esas citas o esos términos?
se llama citas al nombre del autor que se encuentra dentro del texto que estamos redactando, con su respectivo año de vigencia en el que fue hecho dicho aporte o fue elaborado dicha referencia bibliográfica. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de citas? Por un lado es la cita narrativa y por otro lado es la cita parentética. Esos son los términos que se aplica en el mundo académico sobre citaciones dentro de los formatos, ya sea APA, Vancouver o cualquier otro tipo de estilo bibliográfico. Pues bien, vamos a entrar en sí para explicar dentro de los antecedentes. ¿Cómo es una cita parentética? Una cita parentética es la cita que aparece al final de un párrafo. Por ejemplo, vamos a poner aquí Sánchez. Sánchez, 2020, cerramos paréntesis y colocamos el punto. Esta cita que aparece al final o va a aparecer al final de un párrafo se llama cita parentética. ¿Cuándo se llama cita narrativa? Cuando, como les dije, interviene el autor dentro de su texto. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo poner, según Sánchez, ojo, miren que el apellido del autor está fuera del paréntesis, según Sánchez, en el 2020, afirma que, y voy poniendo lo que dice el párrafo. Aquí están viendo ustedes que está participando el autor dentro del texto. Entonces, una pequeña síntesis. A esto se le llama cita parentética cuando va al final del párrafo y a esto se le llama cita narrativa. ¿Sí? Tengan en cuenta esos dos términos que yo voy a continuación simplemente a mencionarlos. Entonces, voy a borrar para empezar con el primer punto. Una vez dicho cuáles son esos tipos de citas y una vez explicado con ejemplos, vamos a empezar. Aplicación de redes multimedia. Antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Cuando uno trabaja dentro de un texto, ya sea un informe técnico, una tesis o cualquier tipo de documento, muchas veces hay la confusión entre el antecedente y quizás el marco teórico o el contenido teórico de un documento. El antecedente en sí es un estudio previo, es la cronología de un tema en específico, cómo a lo largo de su aparición y en la actualidad se ha comportado ese término, ese concepto, esa investigación, qué cosas hay sobre ese tema desde que apareció hasta la actualidad. En este caso estamos analizando de la aplicación de redes multimedia. Ustedes conocen que dentro de la aplicación de redes multimedia como tal existen los tipos de aplicaciones de redes multimedia, que son 3 de acuerdo a lo que hemos estudiado dentro del contenido de la asignatura. Por lo tanto, vamos a trabajar con esos 3 tipos de aplicaciones multimedia. Entonces, en los antecedentes debemos colocar, nosotros van a colocar 4 párrafos. Previamente yo he seleccionado, aquí tengo en un archivo de Word, para efectos simplemente de ejemplo, no tiene nada que ver en sí, simplemente para tener el contenido y poder explicar. Voy a copiarlo y voy a cerrar. Voy a colocar estos 4 párrafos. A esto me refiero con párrafos. Solamente voy a poner en el punto 1 y punto 2, todo lo demás va a ser similar. Por ejemplo, en el antecedente yo puedo colocar un concepto y aquí al final voy a colocar una cita parentética. Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, Sánchez 2020. ¿Quién dice el significado de la multimedia? Por ejemplo, estamos hablando del término de multimedia.
Entonces aquí al final colocamos Sánchez. Podemos, para distinguirlo, quizás ponerlo de un color azul. Ahora, en los años 70, dice la difusión, etcétera, ¿no? Este es un segundo párrafo. ¿Qué debemos colocar en los antecedentes? Primero, un concepto. Segundo, una cronología sobre el tema. Quizás todo lo antiguo de lo que se dijo sobre las aplicaciones, los tipos de aplicaciones multimedia. Ustedes copian, parafrasean y acá al final también colocan otra cita parentética. Por ejemplo, puede ser López 2019. No olvidar colocar las citas. Esto a nosotros nos dice que estamos respetando, por un lado, los derechos de autor, estamos explicando de dónde hemos sacado la información. Por ejemplo, después de poner la cita, podemos seguir escribiendo, eso sí, ya desde nuestro enfoque o nuestra experiencia, podemos decir, por ejemplo, eso ha traído muchas experiencias interesantes en el mundo tecnológico. Cerramos punto y esa parte o esa oración ya es nuestra, entonces allí no hay ninguna citación. Como vieron, la cita quedó dentro del párrafo, pero está al final del primer párrafo, aquí al final. Eso nos dice que todo esto es sacado del autor López, que estuvo escrito en el año 2019. Y todo lo demás que va después es mi aporte. Entonces, ahí estoy separando, estoy distinguiendo lo que nos dice el criterio de la rúbrica, el primer criterio, que debemos diferenciar entre lo que nosotros aportamos con respecto a los demás autores. Por eso esta es la forma correcta de hacer un informe, o en este caso, un aporte. ¿Qué debe contener el tercer párrafo? Pues otra cronología de las aplicaciones de redes multimedia, pero ya tiene que ser actual. ¿Qué se habla? ¿Qué cosas hay? Entonces aquí vamos a investigar a muchos autores, o sea, muchas fuentes. No es solo un solo lugar. Aquí podemos colocar, entonces vamos a colocar otra vez otra cita parentética. Por ejemplo, vamos a colocarlo, vamos a poner en negrita, azul, como quieran, simplemente le voy a dar color para irlos separando. Y al final, el último párrafo, el cuarto, en ese párrafo ustedes van a colocar, por ejemplo, quizás no una cita parentética, sino una cita narrativa. Entonces, por ejemplo, pueden decir de acuerdo, también hay esa forma, según, de acuerdo a, por ejemplo, podemos decir Ramírez en el 2018 establece que él, entonces allí se une el sentido de del párrafo o de la frase, ¿no? Entonces aquí estoy con la cita narrativa. Por ejemplo, lo vamos a resaltar para que ustedes vean la diferencia. Entonces está participando el autor dentro del párrafo al inicio. No necesitamos colocar aquí. Muchas veces aquí lo que se hace realmente, si se extrae esto, por ejemplo, de un libro, lo que se pone acá al final es la página. Por ejemplo, la página desde la 20 hasta la 22 he leído allí y he sacado este extracto, ¿no? Esta información, toda la información que he colocado. Esto es para contextualizar, porque uno en un documento no se lee todo, este párrafo no está en todo el documento, muchas veces se puede sacar hasta de una sola página, donde podemos leer y está en el párrafo 2, o sea, hay que ser bien específicos en este caso con respecto a las citas. Pues bien, ya vieron cómo coloqué las citas narrativas y las citas parentéticas. Esto relacionado al punto 1. Por eso es que este punto debe tener 4 párrafos en sí. Ventajas. Vamos a darle un poquito de formato.
Aquí en las ventajas les pido que ustedes escojan 3 herramientas o 3 tipos de aplicaciones de las herramientas multimedia. Ustedes a estas alturas ya deben haber leído cuáles son esas herramientas, cuáles son esas aplicaciones que se usan actualmente en el mercado y son parte de esos tipos de aplicaciones multimedia. Por ejemplo, dentro de esas aplicaciones podría estar Skype, podría estar Zoom, podría estar YouTube. Entonces, ustedes escojan los tipos de aplicaciones de acuerdo a la tipología y van a colocar aquí en este punto 4 ventajas. 4. Entonces van por favor a colocar la primera ventaja, la segunda ventaja, la tercera y la cuarta ventaja. 4 ventajas que deben colocar y cada una de estas ventajas pueden ustedes colocar o la cita parentética o la cita narrativa. Si van a colocar las parentéticas, van a colocarlo al final de cada uno de estas ventajas. Si van a colocar la cita narrativa, pueden hacerlo de esta misma forma acá al inicio de las ventajas. Entonces, por ejemplo, para efectos del ejemplo, simplemente voy a copiar y vamos a decir, de acuerdo a tal, establece que las ventajas de los tipos de aplicaciones multimedia son, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos a seguir redactando, son 2 puntos y ahí colocamos a las 4 ventajas. Esas 4 ventajas ya con este autor abarcan toda la citación. Entonces ya no tienen que poner una por una, por eso se llama cita narrativa. Y la parentética, pues al final de cada una de estas ventajas pueden colocarlo. Puede ser que las 4 ventajas los saquen de un solo autor o de una sola fuente. Puede ser que las 4 ventajas sean de diferentes fuentes. En ese caso van a tener cada una de estas ventajas una cita parentética. Para las desventajas también deben considerar lo mismo. 3 tipos de aplicaciones o 3 tipos de herramientas y sobre ellas van a trabajar en las 4 desventajas. Asimismo, van a tener aquí 4 desventajas con sus respectivas citaciones, ya sea parentética o narrativa. En el cuarto punto, aquí van a tener 2 párrafos nada más. ¿Sí? Aquí en las necesidades de utilizar la tecnología multimedia van a tener 2 párrafos. En estos 2 párrafos, ¿en qué va a consistir? El primer párrafo va a tener relación con la importancia del tema en sí sobre la tecnología multimedia en general. ¿Por qué se usa? ¿Dónde se aplica? ¿Qué contextos usa la tecnología multimedia? Quizás es imprescindible en la actualidad en procesos más de educación. Y aquí en el segundo párrafo ya van a contextualizar con ejemplos claros, quizás con plataformas donde ya está embebido la tecnología multimedia o especificar en sí algo más a profundidad sobre el proceso educativo, cómo hace uso en sí de la tecnología multimedia. Aquí podemos darle un pequeño, quizás enfoque a las redes de comunicaciones, como al ancho de banda, como a la velocidad de transferencia de archivos multimedia, de descargas, de cargas, de cómo se hace uso en las redes en sí, la tecnología. Entonces, hay que profundizar en estos 2 párrafos. Obviamente, aquí también deben poner las citas dentro de la información que están colocando. Por favor, únicamente la cantidad de párrafos que les estoy pidiendo. No debe haber más ni menos. Hasta aquí nosotros, hasta el punto 4, llegamos con las citas dentro de la información que estamos colocando. En las conclusiones, aquí les pido también únicamente 2 conclusiones. Una conclusión general del tema y otra conclusión específica sobre la multimedia en el proceso educativo.
¿En qué consiste en sí una conclusión? Como su nombre lo dice, nosotros aquí escribimos la experiencia que hemos tenido en el análisis del tema que estamos investigando, que estamos estudiando. Por ejemplo, cuando yo redacto una conclusión, ustedes deben decir, por ejemplo, yo concluyo que toda esa frase que estoy diciendo no la tienen que escribir, simplemente se queda en nuestra cabeza. Yo concluyo que, entonces aquí escribimos la tecnología y empiezo, ¿no?, a redactar. ¿En qué es importante? ¿Por qué es importante? Si uso y si no la uso, ¿qué sucede? Entonces escribimos nuestra experiencia. Esto no se saca de ningún libro, esto no se saca de ninguna fuente. Es la experiencia o el análisis que nosotros hemos hecho con respecto al tema, porque ustedes después, por ejemplo, escriben una conclusión una vez que han analizado todos estos puntos. Ustedes se han enterado de cómo ha trabajado este tema de multimedia desde su aparición, qué significa en sí, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, cuál es la necesidad de incorporar este tipo de tecnología en el proceso educativo, cómo ha sido, quiénes lo usan. Entonces pueden concluir sin problema cuál es el significado de haber usado o de estar usando en el contexto educativo las aplicaciones multimedia. Entonces aquí, por favor, al menos, aquí sí, al menos 2 conclusiones. O sea, no puede haber menos, tiene que haber 2. Y la bibliografía. ¿De dónde saco la bibliografía? La bibliografía, pues, son estos las citaciones. Entonces yo debo tener a todos los autores que yo he citado aquí, deben aparecer aquí en la bibliografía. En el canal hay un video para incorporar bibliografía dentro de el Word, por ejemplo. Quizás ustedes pueden abrir aquí el Word, este documento, por ejemplo, que yo tengo, y se colocan aquí al final. Les voy a pedir que miren, por favor, el video que está en el canal. Hay 2 videos, cómo incorporar bibliografía a través de Word. Una vez que ustedes incorporen aquí una cita, se van, por ejemplo, a referencias. Aquí está el APA 7, el APA 6. Entonces van a colocar en insertar cita. Y en el video van a ver todo. Entonces ustedes van a elegir qué tipo de cita es. Si es de un acta de conferencia, es un informe de tesis, han sacado de un sitio web. Entonces, por ejemplo, si yo escojo un sitio web, al ingresar aquí toda la información, simplemente le dan en aceptar y a ustedes les va a aparecer aquí la cita. Y luego de que les aparezca la cita, van a dar enter y aquí donde dice bibliografía, van a incorporar la bibliografía y les va a aparecer ya en el formato APA. Una vez que les aparece, simplemente lo copian, cierran y se van aquí y colocan y pegan. Entonces es muy sencillo hacerlo para que no estén quizás recordando qué va primero, si el título va a la parte de la fuente en sí, de dónde extraje, el link, cómo va. No puede aparecer aquí al final simplemente enlaces web. Las referencias bibliográficas existen en la medida que nosotros coloquemos las citas dentro del texto, como están ustedes viendo. Aquí no puedo yo colocar simplemente la información y al final poner unos enlaces. Eso no es citar, eso no es respetar los derechos de autor. O sea, simplemente yo coloco un enlace y yo no sé de dónde se sacó toda esta información. Debemos contextualizar, debemos ubicar exactamente dónde estamos colocando la cita. Entonces, quiero un informe de este tipo, de mucha calidad, donde ustedes hagan un análisis exhaustivo sobre el tema que estamos analizando. Deben hacerlo de esta forma. Como ustedes conocen, ustedes ya están trabajando en este tema desde que empezamos el ciclo. Hasta ahora ya han empezado muy bien a entregar sus informes.
Entonces les pido que sigamos en esta misma línea. Una vez que ustedes tengan todo esto bien formateado, bien editado, de acuerdo a las indicaciones, simplemente aquí le dan en publicar respuesta y esto se va a lanzar ya al foro. Y si me olvidaba también, en la bibliografía, una vez que coloquen todas las referencias bibliográficas, pónganlo en orden alfabético, de acuerdo al primer apellido o el apellido que están de los autores, al primer autor. Una vez que lancen ya sus respuestas, publicar respuesta, pues le va a aparecer ya dentro del foro. Allí es donde ya deben completar el segundo criterio de la rúbrica, que es el aporte a sus compañeros, que es la retroalimentación. Recuerden, en este segundo bimestre yo voy a calificar en base a la rúbrica, recuerden eso. Entonces les pido que cumplan cada uno de los puntos de la rúbrica. Si ustedes lanzan su respuesta de su aporte, en este caso al foro, y luego se olvidan de retroalimentar a sus compañeros o simplemente retroalimentan diciendo sí, está ok, está muy bien su aporte, compañero, eso no es considerado, eso va a ser 0, eso no se considera como una retroalimentación. Pueden colocar esas frases si quieren, pero deben luego complementar lo que su compañero ha aportado, pero con fuentes bibliográficas, como dice la rúbrica. Recuerden, vamos a mirar la rúbrica. Aquí nos dice: los comentarios realizados a los aportes de los compañeros están debidamente argumentados considerando fuentes bibliográficas. Entonces hay que poner la fuente cuando ustedes le complementen o argumenten a sus compañeros sobre el tema que ellos han redactado, cómo han hecho el informe. Eso tiene 2.5. Ustedes pueden hacer todo un excelente informe, un excelente aporte, bien redactado, sin faltas de ortografía, pero si no han argumentado correctamente, pues van a tener 7.5 sobre 10, porque en este parte o en este elemento de la calificación van a tener 2.5 menos. Entonces, por favor, tomen en consideración lo que les estoy explicando. Pues no sé si se me queda algo más con respecto a este tema. Es importante que lo vean, formateen, no se olviden de formatear, darle un poco quizás de estética también. Es importante en los informes ponerlo quizás esto en negrita, cada uno de los puntos, ¿sí? Traten de ponerlo de esta forma, ya eso es al gusto de ustedes, pero siempre hay que darle esta estética a los informes, ¿sí? Y aquí en la bibliografía lo mismo. Ya ustedes le pueden agregar, o sea, pueden agregar quizás aquí, ponerlo en esta parte del litoral centro. Yo creo que eso sería todo. Espero que no se me esté olvidando algo. Si ustedes tienen alguna duda sobre cómo redactar o sobre en sí las fuentes de la información sobre este tema, no duden en escribirme, por favor, aquí en bandeja de entrada o a través de la mensajería del Canvas. Pueden escribirme para recibir un feedback ya específico de cada uno de ustedes en el caso de tener alguna complicación. Eso es todo lo que les quería informar en este foro académico que tenemos planificado en este segundo bimestre. Eso es todo y tengan ustedes un buen día.